Si posiblemente no son tan viejos pero tampoco son tan jóvenes, recordarán el videojuego de zombies que marcó un antes y un después en los juegos considerados como copias de Left 4 Dead, World War Z. Este es un videojuego de zombies basado en la premisa principal de la película del mismo nombre, World War Z, pero que en sí no tiene nada que ver con la película, solamente se basa en su primicia principal, un mundo apocalíptico lleno de zombies por hordas gigantes y enormes, donde el único objetivo es sobrevivir. Pero Guerra Mundial Z también marcó un antes y un después en el género que conocíamos como horda de zombies apocalíptica, pero también siendo recordado como un videojuego que tomaba ciertas inspiraciones de otro videojuego de zombies bastante conocido, Left 4 Dead, y esta es la razón principal por la que mucha gente recuerda más este videojuego, por ser una copia o inspiración de Left 4 Dead, aunque la propia gente de este videojuego solamente comentó que tomaron inspiraciones del mismo. Pero ¿qué tal sigue World War Z en este año 2024? ¿Cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado su estado actual? Y si aún vale la pena jugarlo. Pues no te vayas a mover de tu lugar porque ya vamos a comenzar. Guerra Mundial Z es un videojuego de zombies bastante apocalíptico. En este videojuego, además de enfrentarnos a las típicas hordas de zombies, tenemos que enfrentarnos a zombies especiales, los cuales van a hacer nuestro recorrido más complicado. Pero no vamos a estar solos, porque vamos a estar en un equipo donde otras 3 personas van a ayudarnos en nuestro recorrido. Este es un videojuego online. Además de tener el típico modo campaña, tenemos otro modo que sería un modo multijugador PvP, modos de conquistas, entre otros. Un detalle bastante interesante que siempre me ha parecido muy bueno dentro de Guerra Mundial Z son las hordas. ¿Cuántas veces no hemos dicho que las hordas en Left 4 Dead son bastante insufribles, son complicadas? Pues eso porque no hemos visto a Guerra Mundial Z. En este videojuego las hordas son gigantescas. Como tal, es el primer videojuego que sí he visto donde las hordas de zombies de verdad son hordas inmensas. Si nos fijamos por ejemplo a lo lejos de los mapas, siempre va a aparecer una cantidad inmensa de zombies que va a venir a atacarnos. Y este es el diferenciador principal de este videojuego que lo hace diferente a los demás juegos de zombies. Pero para enfrentarnos a estos zombies vamos a tener diferentes ciudades. Por ejemplo, y hablando de las básicas, Nueva York, Jerusalén, Moscú, Tokio, Marsella, y además con la compra del DLC Aftermath, incluyendo otras 3 campañas jugables, Roma, Kamchatka y Peyogatek. No sé cómo se dice, disculpen. Si tuviera que decir algo positivo de los niveles de World War Z es que son interesantes. Como tal, la mayoría de los niveles están constituidos bajo una sola cosa: tenemos que sobrevivir a hordas gigantescas. Pero eso solamente es lo básico de todas las campañas, porque los objetivos secundarios serían simplemente avanzar, proteger a una persona o algún sobreviviente, algún científico, etc., cumplir algún objetivo, derrotar a cierta cantidad de zombies, esperar un tiempo determinado, entre otras cosas. Todas y cada una de las ciudades de Guerra Mundial Z se constituyen bajo esos términos, o sea que ninguna tiene cosas que la hagan diferente o que la hagan destacar a las demás campañas de World War Z. Y esto como tal es un problema, ya que hace que la experiencia de este videojuego sea bastante repetitiva, y ese es un problema principal del juego, es muy repetitivo. Al igual como lo comenté en el video de Back 4 Blood, que les está apareciendo aquí arriba por si no lo han visto, les dije que el juego no te incitaba a la rejugabilidad, pues lo mismo en World War Z, no te incita a la rejugabilidad debido a que todo siempre es lo mismo. Pero estuviera bien que fuera lo mismo para una sola campaña, pero es lo mismo para todas las campañas. Pero no les voy a negar que muchas de estas campañas o capítulos sí tienen momentos épicos, tienen momentos donde dices, wow, esto es increíble. ¿Por qué les estaría mintiendo? Aunque todas ellas se constituyan en una sola cosa, sí tienen cosas que las diferencian un poco entre sí, pero en sí todas son lo mismo. Ahora hablemos de los personajes. Guerra Mundial Z tiene una gran cantidad de personajes jugables, los cuales los más básicos solamente podremos acceder a través del contenido básico del juego, o sea las campañas comunes, porque después si conseguimos la versión Aftermath podemos tener acceso a más personajes. Como tal no les voy a mencionar a todos porque son muchísimos, pero aquí tenemos a los de Nueva York, a los de Jerusalén, a los de Moscú, a los de Tokio, a los de Marsella, a los de Roma y a los de Phoenix. Todos y cada uno de estos personajes son iguales en estadísticas, capacidades y cosas que pueden hacer. La única cosa que los va a distinguir siempre de uno y de otro son las clases que escojamos nosotros como jugadores, pero más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, hablar algo acerca de estos personajes es como hablar de bots. Principalmente, la mayoría de estos personajes son muy planos.
Los personajes como tal no tienen ningún desarrollo de personaje, no tienen ninguna interacción con el ambiente, no tienen ninguna interacción con el jugador, no tienen nada. Son personajes muy planos. Y si llegan a decir alguna cosa o alguna interacción con el ambiente, solamente van a hacer cosas básicas como que están recargando un arma, que vieron a algún zombie, que tengamos cuidado, entre otras cosas. Pero son cosas muy simples y muy básicas. Son personajes muy planos. Y como tal, eso está bien para un videojuego de zombies que solamente busca la acción y deja de lado el realismo. Pero ahora, para los que nos gusta un poquito más poder conocer a los personajes a fondo, pues sí nos llevamos esa decepción de que todos y cada uno de ellos son muy planos. Es cierto que podremos entrar a la guía de estos personajes y conocer un poco sobre su historia o el por qué están aquí. No sabemos nada más de estos personajes, no sabemos cómo es su evolución dentro de este universo, o incluso cómo se sienten. Ah, pero les dije que todos y cada uno de ellos pueden ser diferentes con las clases, ¿verdad? Un diferenciador muy grande de Guerra Mundial Z a otros videojuegos de zombies apocalípticos es que en Guerra Mundial Z nos basamos a través de una guía de clases. Estas clases son como habilidades que podemos usar como personajes y podemos ir subiendo de nivel y podemos ir desbloqueando cosas para usar. Entre ellos al pistolero, el cual es experto en subfusiles y armas cortas, el granadero, el cual es experto en cosas de demolición como granadas, escopetas, etc. El médico, el cual es el encargado de curar a sus compañeros y hacerlos que vivan más tiempo. El fijador, el cual es el francotirador del equipo. El slasher, el cual es el encargado de usar armas cuerpo a cuerpo de manera efectiva. El exterminador, el cual se encarga de usar armas de fuego, literalmente armas de fuego, para quemar a todos los que se le vengan por enfrente. El maestro de los drones, el cual se encarga de desplegar un droncito para que lo ayude en su cacería de los zombies. Y la vanguardia, el escudo del equipo. Todas y cada una de estas clases son las que van a diferenciar a los supervivientes básicos de los supervivientes bien armados dentro de Guerra Mundial Z. Todas y cada una de ellas las tenemos que subir de nivel jugando y sobre todo desbloqueando sus cosas o sus atributos a través de las monedas del juego, las cuales ya te digo son muy fáciles de conseguir. Ahora hablemos de los zombies. Por parte de los zombies tenemos a una gran cantidad de zombies normales. Estos por lo general son conocidos como sex, los cuales principalmente son zombies comunes que tratan de pasar la infección a través de sus golpes o sus mordidas. Pero la fuerza principal de estos zombies no varía en la capacidad de infectar que tengan, sino en la capacidad que tienen de atacar por grupo. Muchas veces cuando vamos a estar rodeados en una horda de zombies, siempre nos vamos a encontrar la típica escena donde estas cosas nos van a rodear muchísimo. Y créeme que cuando es una horda gigantesca, lo menos que queremos es quedarnos encerrado en una de estas, porque nos vamos a morir en cuestión de segundos. Después tenemos a los supervivientes zombificados. Como tal, este es el superviviente que nosotros controlamos en el juego, que si lo matan o no nos logran rescatar, nos vamos a terminar convirtiendo en zombie. Un detalle bastante bonito de este juego, la verdad. Además de estos zombies básicos, tenemos a los zombies especiales. Entre los zombies especiales que conocemos, tenemos a el Lurker, el Gas Bank, el Bull, el Screamer, el Infector, el Bomber y el Booster. Estos son los zombies especiales que tenemos dentro del universo de World War Z. Todos y cada uno de ellos tienen sus habilidades especiales y sus características que los hacen diferentes a cada uno de ellos. Pero si a lo mejor tú nunca habías jugado a Guerra Mundial Z, he de decir que varios de estos se nota que sí son inspiraciones de Left 4 Dead. Si lo notamos por ejemplo en el ataque especial del Toro, podremos ver que su ataque es similar al que hace el Charger. El ataque especial del Acechador es similar al que hace el Hunter. El ataque especial de los Gas Bank es similar al que hace el Boomer. De ahí para allá los demás sí son diferentes. Pero estos infectados se nota que sí son un poquito complicados, ya que por ejemplo el Toro cuenta con una armadura que lo hace muy resistente por la parte de enfrente, pero muy débil por la parte de atrás. Otros como el Bombardero, si está enfrente de nosotros nos va a hacer mucho daño. El Acechador se nota que sí le pusieron un poquito más de esfuerzo para hacerlo de verdad un acechador, porque este siempre nos va a atacar en zonas muy cerradas y no hará ningún ruido. Hasta eso a veces era muy complicado que lo veamos. La verdad es que todos los infectados de este juego me parecieron bastante buenos. Los diseños que tienen son interesantes, las habilidades que poseen también son muy buenas, y no sé, se me hacen zombies que sí son muy respetables. La única cuestión es que no sé si soy yo o estos zombies están bugueados.
principalmente los zombies comunes. Esto debido a que muchas veces si nos encontramos en una horda y tratamos de salir corriendo, a veces parecerá que estos zombies se van a pegar a nuestro cuerpo y no nos van a dejar mover. Esto no sé si es un bug o es intencional del propio juego, pero de verdad pasa constantemente. Y ahora si a estos le sumamos la pésima inteligencia artificial que tienen los bots de este juego, o sea nuestros compañeros, pues bueno, se hace que sea más complicado sobrevivir. Ahora, la edición Aftermath que muchos dicen que llegó a salvar World War Z, y la verdad es que sí, llegó a mejorar muchísimo este juego, añadiendo nuevas campañas para Guerra Mundial Z, añadiendo más personajes, a más infectados, variantes de estos mismos infectados, y sobre todo la posibilidad de jugar en primera persona. Pero en sí no es nada destacable, al final de cuentas es un contenido extra para el juego y ya, se convierte en algo que es lo mismo. No tiene diferencias grandes a los que tiene World War Z original. La única diferencia entre comillas notable que se pudo ver fue el añadido de la primera persona, pero como un comentario que tengo acerca de esto es que Guerra Mundial Z no está hecho para jugar en primera persona, esto principalmente por cosas básicas que hacemos dentro del juego, como escalar, presionar botones, que nos ataque algún infectado, entre otras cosas se hacen en tercera persona, incluso atacar con el arma cuerpo a cuerpo se hace en tercera persona. O sea, ¿cuál fue el motivo de meter la primera persona a este juego si todas las acciones realizadas siempre se van a hacer en tercera persona? Es que incluso tampoco podemos apuntar con el arma, ni porque tenga una mirilla, solamente va a hacer un pequeño zoom hacia la pantalla, pero si te gusta, adelante, no es nada del otro mundo. Ahora, el modo multijugador. A diferencia de otro modo multijugador que ya subí en este canal, que es el de Back 4 Blood, el de Guerra Mundial Z sí está vivo, sí tiene muchísima gente jugando en los servidores, e incluso en los modos campaña también hay muchísima gente jugando. Lo único malo que yo le vería a esto es que como al no haber gente nueva jugando a Guerra Mundial Z, siempre te va a tocar contra gente que tenga nivel 9999. Si es en el modo campaña, pues bueno, no hay ningún problema, te pueden carrear o te pueden ayudar fácilmente, pero si es en el modo de todos contra todos, te van a hacer papilla en cuestión de segundos. Como tal, es interesante jugar al modo multijugador de este juego, es frenético, tiene buenas cosas, simplemente que depende en gustos. Si te gusta un modo multijugador como este, pues bueno, adelante. Pero si no, créeme que no te pierdes de nada al no jugarlo. Ahora, como una pequeña conclusión, Guerra Mundial Z es un videojuego el cual tiene muy bien marcado el hecho de las hordas enormes de zombies. Tiene muy buena acción, tiene unos muy buenos infectados, las campañas son entretenidas y ya. Eso sería lo único positivo que puedo decir. Como tal, el juego también tiene muchísimos bugs, la inteligencia artificial de los bots es muy mediocre y al final de cuentas todo es muy repetitivo. Este juego en serio es muy repetitivo y tampoco te incita a la rejugabilidad, debido a que siempre vas a tener que hacer las mismas cosas en las mismas campañas para sobrevivir en los mismos lugares de las mismas formas. Pero al final de cuentas es entretenido. Sirve para distraerse un rato de otros videojuegos, es muy buen juego y la verdad es divertido hasta cierto punto. No te lo recomendaría como tal si es que lo vas a jugar del diario, pero sí te lo recomendaría para una tarde donde estés aburrido y no sepas qué jugar. Aunque yo te diría que si vienes a desaburrirte con este juego, pues créeme que te vas a aburrir un poquito más. Ahora, ¿vale la pena? Pues la verdad para el precio que tiene no vale tanto la pena. No es muy caro que digamos, pero por las cosas básicas que dije en este video y por algunas otras cosas que espero que la gente comente en los comentarios, se me hace que por el precio que tiene no vale mucho la pena. Como tal, te lo recomendaría solamente si lo agarras en una oferta en Steam. Ese fue mi caso, yo lo encontré en ofertas. Así que te recomendaría que te lo compres en ofertas, pero sobre todo que te compres la versión Aftermath, para que disfrutes más de todo el contenido que tiene y no solamente del contenido básico. Pero déjame saber en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Guerra Mundial Z siga valiendo la pena hoy en 2024? ¿O crees que debería pasar un poquito al olvido? Te leo en los comentarios. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó les agradecería muchísimo que le dejaran su like en este video y que sobre todo que se suscribieran. ¿Por qué? Porque falta muy poco para los 100,000 suscriptores. Y por favor, se los agradecería muchísimo si podemos llegar a los 100,000. Gracias a todas las personas que llegaron hasta este minuto del video. Gracias chicos, ustedes son los mejores. A los miembros del canal y a Saxtilo, gracias a todos. Nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días o cuando yo pueda, pero seguiremos con los YouTube Shorts. Nos vemos. Adiós.